Después de años de lucha y fracasados intentos para sacar al chavismo del poder, millones de venezolanos sienten que el país vive un momento de quiebre. ¿Venezuela ya encontró la salida? Sí se puede tener una mejor Venezuela, sí se puede, pero te necesitamos, hermana, te necesitamos, hermano, te necesitamos primero que nada con la convicción de tu corazón, con la convicción de tu alma, con la convicción de tus acciones. Y es por eso que convocamos nosotros al pueblo venezolano a decir basta ya. Han pasado 5 años desde aquella convocatoria que hizo el jefe político de Guaidó, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Le pedía a los venezolanos que salieran a las calles para forzar la salida de Nicolás Maduro. Así lo hicieron y desde entonces López está privado de su libertad. La historia se repite con varios pasos al frente. La gota que colmó la paciencia de la oposición fue la juramentación de Maduro para un nuevo mandato. Lo consideran un usurpador al ganar unas elecciones adelantadas y sin garantías. Ante la falta de un presidente, el artículo 233 de la Constitución de Venezuela designa al presidente de la Asamblea Nacional para formar un gobierno de transición. Otro artículo, el 350, también le permite al pueblo venezolano desconocer cualquier régimen o autoridad que contraríe los principios democráticos y menoscabe los derechos humanos. Esto fue lo que hizo Guaidó, desconocer al régimen de Maduro y convocar a su pueblo, a la Fuerza Armada y a la comunidad internacional para hacer efectivo un gobierno interino. Este miércoles, una marcha que conmemoraba la caída hace 61 años de otra dictadura le volvió a decir basta a Maduro y a su régimen. Los venezolanos vienen padeciendo años de escasez, altos índices de criminalidad, una corrupción aberrante, una crisis que se ha profundizado con la presidencia de Maduro. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Cientos de empresas estatizadas están en quiebra. La inflación, según el Fondo Monetario Internacional, puede terminar este año en un exorbitante 10 millones%. Y hay centenares de presos políticos. Esta debacle ha ocasionado un éxodo de más de 3 millones de venezolanos, causando una crisis humanitaria en la región. El régimen de Maduro, plagado de acusaciones de narcotráfico, enfrenta sanciones y el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos y otros países. Pero Nicolás Maduro aún cuenta con el apoyo de la cúpula militar. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo. Después de la represión que acalló las marchas estudiantiles con decenas de muertos en 2014 y 2017, las calles han vuelto a ver multitudes. El presidente interino se ha fijado una ruta de 3 puntos para derrocar a Maduro: el cese de la usurpación, integrar un gobierno de transición y convocar a unas elecciones libres. Para lograrlo necesita un apoyo crucial, el de las Fuerzas Armadas. ¿Lo logrará? ¿Está cerca la salida del régimen de Nicolás Maduro? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Se lo pregunto directamente a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien me acompaña desde Caracas. Bienvenido, presidente encargado. Gracias por acompañarnos en la premier de Yaniot PM. Esta mañana se dirigió al país el ministro de la Defensa, Padrino López. ¿Cuál es su reacción frente a sus declaraciones en las que lo desconoce a usted como presidente y dice que ustedes han puesto en marcha un golpe de Estado contra Maduro? Bueno, Patricia, un gusto estar contigo el día de hoy. Momentos importantes para Venezuela, históricos, podríamos decir, de recuperar la confianza, la esperanza principalmente y sobre todo las ganas de prosperidad y futuro. Bueno, los golpes de Estado, y lo sabe muy bien este régimen, los dan los militares, los dan las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos defendiendo la Constitución, nosotros estamos protegiendo al ciudadano venezolano para recuperar el orden constitucional. Espero que es el primer elemento importante. Lo que hicimos nosotros el día de ayer fue abrazar la Constitución, asumir las competencias que nos da precisamente para lograr el cese de la usurpación ante una dictadura que hoy vive Venezuela, lograr un gobierno de transición que abrace a todos los sectores militares incluidos y tener una elección libre en Venezuela para poder definitivamente avanzar muy rápido en superar esta crisis. ¿Hay diálogo con los militares? Padrino parece estar dispuesto en su declaración más temprano.
Bueno, todos han hablado de ese elemento. A lo que está dispuesto Venezuela es a los mecanismos para lograr de nuevo esa elección libre, lograr ese gobierno de transición. Hemos dicho que la familia militar, hemos dicho claramente en los últimos días que es un componente importantísimo en este momento. Aprovechamos este espacio, hacemos un llamado a esa familia militar que, como en Valencia, que en el Orinoco, no reprimieron, que se unieron al pueblo de Venezuela. Ese es el espíritu que debe privar en este momento en el reino, en la familia de los militares, las Fuerzas Armadas, también los funcionarios públicos y en toda Venezuela. El día de ayer 23 de enero fue un espacio hermoso de reencuentro de los venezolanos. En todas las capitales, en todas las ciudades de Venezuela, más de 53 puntos de manera multitudinaria, salimos a las calles a expresarnos, que contrastó, por cierto, con el pequeño evento que hizo quien usurpa hoy Miraflores, sin contar todas las ciudades del mundo que se manifestaron de manera impresionante. Pero quisiera que nos concentráramos en lo que viene, en el futuro. Concretamente, ¿qué hace falta para que ustedes obtengan el apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿En qué están trabajando para contar con el respaldo de esa familia militar? Bueno, el primer elemento fue hablarles claramente, a ellos, a su familia, a lo que puede ser Venezuela, a lo importante que son ellos para la sociedad. Ese fue el primer elemento. Luego, hemos dicho claramente que los ciudadanos, la comunidad internacional, los partidos políticos organizados y las ONG son pilares fundamentales. Aprobamos una ley de amnistía y garantías. Hemos dado mensajes concretos. Esperemos el domingo incluso ir a llevarles a cada espacio donde hacen vida esa ley, ese compromiso, esa garantía, para que se pongan del lado de la Constitución, de rescatar el orden constitucional. Así que son varios elementos que ya estamos haciendo y que de cara al futuro hay unos elementos fundamentales. Hoy el mundo democrático reconoce que debe haber un cambio en Venezuela, que deben respetar el orden constitucional, y lo estamos invitando a que participen de este proceso. Presidente interino, se sabe de algunos acercamientos que ustedes están teniendo. Y hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Todos conocemos a ese personaje, que no vale la pena ni nombrarlo. Yo tengo un buen amigo que dice que hasta cuando dice la verdad miente, así que lamentablemente no hay voceros calificados del régimen, no hay interlocutores válidos. Eso es parte de los problemas que tenemos en Venezuela. Antes decían que la oposición estaba dividida, estaba muy sólida, muy cohesionada, muy reafirmada hacia el futuro. Lo que nosotros hemos dicho en todo momento es que todos los sectores son importantes y que podemos nosotros establecer los elementos necesarios para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Le voy a repetir mi pregunta, presidente interino. Es importante. Le voy a repetir mi pregunta. Dígame, ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversaron? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello miente. Hasta cuando dice la verdad. Por su seguridad, ¿usted teme, ha recibido amenazas? ¿Cuál es su situación? Sí, no es algo nuevo. Además, hemos escuchado las amenazas de lo que llaman ellos Tribunal Supremo de Justicia. Escuchamos el día de ayer a quien usurpa hoy Miraflores. Pero esto no es nuevo en Venezuela. Ahí tenemos el caso de Leopoldo López, de Fernando Albán, de Juan Requesens, de Freddy Guevara, de Gaby Arellano, de José Manuel Olivares, de David Zulansky, y más de 300 presos políticos, más de 1000 desterrados de Venezuela. Lo que tiene que entender muy claro el gobierno es que por cada exilado, por cada asilado, por cada preso político, hay cientos de jóvenes, hay cientos de personas dispuestos a asumir el liderazgo, a asumir la vanguardia, como en este momento nos toca la responsabilidad del país. El senador Marco Rubio ha dicho que si algo le sucede a usted, habrán duras represalias. ¿Usted cree que es posible una intervención militar? Mira, nosotros creemos que lo ideal es que Venezuela es más soberana, tenga una elección libre. Todos nuestros esfuerzos están direccionados hacia allá. El régimen de Maduro pareciera estar hoy a la defensiva, pareciera estar hoy incluso desesperado. Ya hoy es día 24 de enero y no hemos visto una propuesta de solución para Venezuela, no hemos visto una propuesta de atención, al contrario de lo que hemos hecho. Ya nosotros estamos hablando de ayuda humanitaria y ya hoy logramos
20 millones de dólares en ayuda humanitaria. Estamos trabajando para que ingrese pronto a Venezuela y ese elemento de fuerza está en la mesa, pero evidentemente no es el que nadie desea. No es el que nadie desea. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal, presidente interino, para terminar con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Una negociación que termine en la renuncia de Maduro? ¿A cambio de qué? ¿Qué le están proponiendo ustedes a Maduro para que deje el poder? Mira, para recuperar Venezuela hace falta, insisto, Patricia, de todos los sectores. Hemos hablado de la comunidad internacional, la sociedad civil. Veíamos el día 23 de enero en Venezuela de manera impresionante cómo más de 7 millones de personas salieron en todo el país. Muchos funcionarios públicos que yo vi ahí, muchos chavistas disidentes que nos acompañan incluso en la tarima. Yo creo que las tres fases que hemos nosotros determinado, que estamos construyendo, que hemos llamado cese de la usurpación para que termine este momento de incertidumbre institucional en Venezuela, lograr un gobierno de transición y las elecciones libres. Yo creo que ese es el escenario ideal para Venezuela y lograr la incorporación, la gobernabilidad rápida del país, la atención de la emergencia y reinstitucionalizar para poder avanzar y progresar muy rápido. Ustedes les están ofreciendo a los militares una amnistía para abrirle el camino a una salida democrática. ¿También le ofrecen una amnistía a Nicolás Maduro? Bueno, eso habría que revisarlo, pero yo creo que él es también un funcionario público, lamentablemente hoy dictador, lamentablemente hoy responsable de las víctimas del día de ayer en Venezuela, a pesar de que fueron más de 7 millones de venezolanos, casi 8. De verdad, perdimos la cuenta de la cantidad de gente en las calles de toda Venezuela. Luego que se termina de manera pacífica cada una de estas manifestaciones, atacaron los colectivos, algunas de ellas, secuestraron incluso como la iglesia de Maturín, secuestraron algunas personas en Barinas, que hoy hay un saldo lamentable de más de 18 asesinados. Entonces hay una responsabilidad muy clara y que él debe terminar. Claramente en este momento trascendente para Venezuela, pareciera un punto de inflexión muy claro para nuestro país. Sí, lograr este cese de usurpación, como todos queremos, que es hacia un gobierno de transición muy tranquilo. Pero una amnistía estaría sobre la mesa para Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder. Bueno, es que en los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firmes hacia el futuro y hay que ser muy firmes sobre todo para atender esa emergencia humanitaria. Hoy mueren niños por hambre, hoy mueren pacientes renales por falta de, por ejemplo, una bolsa de diálisis peritoneal, pacientes de VIH que no tienen retrovirales, pacientes de cáncer infantil que no tienen todavía los medicamentos necesarios. Así que la prioridad, sin duda, es nuestra gente. ¿Usted se lo imagina fuera del país después de dejar el poder? Yo me imagino un país tranquilo, alegre, regresando a la normalidad, que recuperando el abrazo de familia, no solamente lleno de esperanza, sino lleno de expectativas positivas y de optimismo hacia el futuro inmediato. Y eso pasa porque Maduro deje el poder y que él decida qué hacer. ¿Y esa amnistía cubriría también al gabinete, a sus principales colaboradores en el gobierno? Eso, dado su momento, Patricia, se evaluará, pero está ahí en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional. ¿Cuánto tiempo cree usted, presidente interino, que les tomará concretar el fin, la salida del régimen de Nicolás Maduro? ¿Estamos hablando de días, de semanas, de meses? Bueno, hay elementos ya concretos que dan esa visual, que se han construido durante años, insisto, con el sacrificio de tanta gente. Esto ha sido una construcción de mucho tiempo, de construir mayoría, de fundar partidos políticos, de votar, de no participar y colaborar con el régimen en falsas votaciones, y hoy por el creador usurpador el mundo, y Venezuela así lo dice. Quisiéramos que fuera ayer, que haya sido hace mucho tiempo, haber vivido en democracia, no haber pasado por este tránsito de tanta crueldad, de tanto dolor. Pero todos sentimos hoy en Venezuela, y los venezolanos y el mundo también lo sienten así, que esto es el inicio del fin, sin duda alguna, y que debemos mirar hacia el futuro con optimismo y con mucha esperanza. ¿Estarían dispuestos a un diálogo como lo ha propuesto el ministro de la Defensa y como también lo ha propuesto Maduro, o esto se trataría de una negociación secreta para buscar una salida con amnistía y bueno, sin violencia?
Mira, en Venezuela hemos intentado todos los mecanismos, Patricia. Hemos protestado, hemos votado, insisto, hemos no participado ni cooperado con el régimen, hemos estado en huelgas de hambre, hemos negociado incluso, en ese sentido lo hicimos en Dominicana en el 2017, y lo hemos utilizado para engañar al pueblo de Venezuela. Lo hemos utilizado para ganar tiempo y dilatar soluciones necesarias y urgentes para nuestra gente. Eso no está en el escenario. Lo que está en el escenario es lograr los mecanismos necesarios para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Si nosotros debemos hacer cualquier elemento, lo haremos sin duda alguna para llegar a ese objetivo. Ya Venezuela sabe nuestra firmeza, Venezuela sabe nuestra tranquilidad para asumir este proceso, pero también saben que vamos hacia adelante y que vamos a lograr las reivindicaciones justas de nuestra gente. Cuando hablamos de amnistía no es impunidad, cuando hablamos de amnistía no es olvido, no, es justicia social, es atender la emergencia, es estabilizar el país, es un gobierno de cara al futuro. La opción de un golpe de Estado dentro de las Fuerzas Armadas, ¿la ve viable? Eso dentro del seno de las Fuerzas Armadas siempre es un elemento a considerar. Nosotros lo que siempre hemos velado y optado es de nuevo por esa elección libre, y hoy el que se expone a eso, al usurpar la banda presidencial, al estar en contra de la Constitución, al robar los símbolos del poder, además de poner a los venezolanos, es precisamente Nicolás Maduro Moro. Los militares, la familia militar, estoy seguro que quieren es reconstituir no solamente las Fuerzas Armadas, sino el orden en Venezuela. La represión ya comenzó y los muertos en estas últimas horas suman por lo menos 14. ¿Ustedes no temen que esto cause temor entre la población y aleje a los venezolanos de las calles y se desinfle la protesta y la presión como ha ocurrido en protestas anteriores, en 2014 o 2017? Sí, yo vi los que usurpan Miraflores apuestan a eso, y por eso estoy seguro que incentivan y mandan a los paramilitares armados a disparar cuando la gente se retiraba tranquila a sus casas. Generar miedo, generar zozobra. Nuestra protesta ha sido siempre legítima, constitucional, en el marco de la paz, del respeto, con reivindicaciones muy puntuales, sociales, civiles y políticas. En este momento no hay miedo en Venezuela, en este momento no hay miedo en los venezolanos, lo que hay es esperanza, optimismo, y que sabemos que hemos sacrificado mucho y que estamos dispuestos incluso en primera persona de sacrificar no solamente nuestra libertad, sino la vida para poder lograr los objetivos en el corto plazo, porque nuestra gente la está pasando mal y merece un futuro que empieza ya. Presidente interino, ¿cuáles son los próximos pasos de su gobierno? Nombrar un gabinete, hacerse cargo de la repatriación de bienes para funcionar, pedir préstamos. ¿Cómo hacer efectivo ese gobierno encargado, ese gobierno interino? Primero recordar que estamos todavía en una dictadura en Venezuela, que todavía tienen que secuestrar las armas de la República. Eso es importante decirlo, que posan amenazas no solamente en mí, sino en muchos de los diputados que están respaldando claramente este proceso. Pero dicho esto, ya empezamos a gestionar elementos importantes para nuestra gente. Ayuda humanitaria, ya la solicitamos, y ya hay un primer país, que fue los Estados Unidos, que ofreció $20 millones. Estamos haciendo gestiones con todos los países de la región que nos han llamado no solamente en reconocimiento, sino en ver cómo pueden colaborar a superar o a trabajar, a cooperar con este legítimo proceso para la ayuda y para los elementos diplomáticos. Lo segundo, proteger los bienes de la nación. Ya hemos visto cómo lo han saqueado, cómo lo han robado. El decretar amnistía. El cuarto elemento, y muy importante, es designar ese representante ante la OEA, que designamos a Gustavo Tarre para que nos representara en ese espacio, por lo necesario del sistema interamericano y lo que sabemos, además, de que podemos hacer en el plano internacional, también unificar todas estas voces para accionar con Venezuela, con los planes que hemos trazado. Y en los próximos días, continuar con las movilizaciones de calle, son necesarias, mantenernos presionando, y también todo el tema económico será un tema importante a atender. Sabemos que, de nuevo, estamos en una dictadura, estamos en un proceso de cara a producir una transición democrática, una transición de cara a estabilizar el país, pero podemos ir adelantando elementos. Hemos trabajado un plan país también muy importante para atender no solamente el tema de salud, el tema de emergencia sanitaria, el tema del rescate de la industria petrolera en Venezuela, el tema del proyecto financiero necesario una vez se hace la usurpación. Son muchos los elementos que estamos trabajando en paralelo, que no empezaron
hoy ni ayer, no tenemos mucho tiempo trabajando y este es un momento para hacerlo realidad. Y por último, si quisiera darle un mensaje concreto a la comunidad internacional y a los venezolanos que lo están escuchando, ¿qué les diría para acelerar o para concretar la salida o la recuperación de la democracia en Venezuela? Bueno, que no perdamos la esperanza que renació, la esperanza que tenemos, el optimismo hacia el futuro, hacia el país que fuimos y lo que podemos ser. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, la comunidad internacional, agradecer el respaldo a un proceso que ha tomado años, un proceso que ha tenido muchos sacrificios, pero que hoy claramente el mundo llama dictador a Nicolás Maduro Moro, y que estamos en un proceso de cara a la transición y que respaldan contundentemente este elemento. A los venezolanos, estén donde estén, ustedes son venezolanos de pleno derecho. Estamos preocupados por ustedes, estamos muy atentos a que puedan regresar cuando así lo deseen, cuando tengan las oportunidades. Ojalá puedan seguir movilizándose en donde estén. Y a los venezolanos hoy aquí, en nuestro país, muy atentos a las próximas convocatorias. El sábado y domingo tendremos acciones para seguir adelante en este proceso de lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Estamos muy esperanzados hoy en Venezuela. Hoy renació la sonrisa, la alegría en el país, no solamente porque estamos resistiendo y no nos han doblado el espíritu, sino porque estamos viendo hacia el futuro y porque tenemos la certeza de que vamos a tener un país de paz, de bienestar y sobre todo de progreso. La Constitución establece que una vez usted encargado del gobierno interino debe convocar a unas elecciones en un periodo de 30 días. ¿Cuándo piensa convocar esas elecciones? Bueno, por eso está en las 3 fases, Patricia, que hemos conversado durante el programa. Nuestro foco es ese, ayudar a atender la emergencia, en este momento como lo estamos haciendo, pero el foco central es producir esa elección libre en el menor tiempo posible con las condiciones. Sabemos Venezuela que sigue secuestrado el Consejo Nacional Electoral, sabemos que hay inhabilitados, presos políticos, asilados, exilados, y para de contar, sin contar todo lo que es el usar el recurso del Estado para financiar campañas, el aparato de intimidación y de propaganda del régimen. Entonces, en el menor tiempo posible, nuestro reto es esa elección libre que una vez por todas nos lleve no solamente a interactuar tranquilamente con el mundo, a honrar nuestros compromisos con todos los países, pero también, sobre todo, nuestro deber ciudadano y nuestra responsabilidad para con nuestra gente, que es enrumbarnos hacia ese país. No solamente, insisto, que recordamos que tuvimos de prosperidad, de salir a caminar a las calles, de tener esperanza de que los servicios públicos funcionaran, sino el que vamos a hacer, el que podemos llegar a hacer, que es de futuro, de optimismo, insisto. ¿Ese plazo se puede extender más allá de 30 días para convocar elecciones? Ese plazo que queremos que sea el menor tiempo posible, pero de nuevo estamos en una situación de dictadura, de secuestro institucional, y el gran reto es hacerlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias por acompañarnos esta vez en la premier de Yaniot PM. Él es el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañándonos vía Skype desde Caracas. Gracias, Patricia. Gracias a usted. Y éxito en el programa. Muchísima suerte. Esta vez es distinto. Los venezolanos y la comunidad internacional saben que no pueden perder esta oportunidad. Por primera vez hay señales de que Nicolás Maduro y su régimen entraron en una cuenta regresiva. Los acontecimientos de las últimas horas muestran a un Nicolás Maduro debilitado. Aunque aún cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, podrían venir más sanciones y los bienes congelados al Estado venezolano en el extranjero podrían pasar a manos del gobierno interino para que pueda operar. Estados Unidos dice que todas las opciones están sobre la mesa y estas son palabras mayores, porque si la integridad de Juan Guaidó estuviese en peligro, seguramente se desataría una dura represalia. Además, Estados Unidos tiene aún la posibilidad de no comprarle más petróleo a Venezuela y esto estrangularía aún más las finanzas del régimen y afectaría directamente a las Fuerzas Armadas, que en los próximos días deben sentir el aumento de la presión. Es de esperarse que cada vez más efectivos militares se dejen persuadir por la oferta de amnistía del nuevo gobierno. Si les queda algo de sensatez, deberían dar un paso al costado y negociar con Maduro la amnistía y su salida. De lo contrario, en el peor de los escenarios, veo a Venezuela sumida en una confrontación permanente en la que muchos venezolanos desgraciadamente perderán la vida. Si no se aprovecha esta oportunidad, el panorama acabaría mal, pero acaba al fin y al cabo.
Esperemos que los militares se pongan del lugar correcto de la historia para evitar que Venezuela termine de incendiarse. La mejor salida, la ideal, es la de un acuerdo para que se convoque a unas nuevas elecciones, una salida democrática con todas las garantías. Pero me temo que esto es cuestión de persistencia, de mucha valentía y de acrecentar la presión para disuadir a los que mantienen a este régimen.